Le pago el doble de su salario si logra que mi hijo coma una sola cucharada. El millonario soltó una carcajada mirando a la joven que acababa de entrar por la puerta de servicio. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada. La cocina de la mansión Montero olía a fracaso. 3 bandejas intactas sobre la isla de mármol. Pasta artesanal, salmón glaseado, puré de papa con trufa. Todo frío, todo rechazado. El chef Renaud se quitó el gorro y lo arrojó sobre la encimera con un gesto de derrota que ya parecía ensayado. «Es la tercera vez esta semana», murmuró entre dientes. «El niño no prueba nada». Adrián Montero observaba desde el marco de la puerta con los brazos cruzados, su mandíbula apretada, sus ojos fijos en el plato que su hijo Santiago había empujado hasta el borde de la mesa sin siquiera mirarlo. Santiago estaba sentado en una silla demasiado grande para él, los pies colgando, balanceándolos en el aire como si el mundo entero le importara exactamente lo mismo que aquel salmón abandonado. Nada. «Santiago», la voz de Adrián cortó el silencio. «Come». El niño no levantó la vista. «Santiago, te estoy hablando». Silencio. Los pies seguían balanceándose. Adrián respiró. 1 vez. 2. Se acercó a la mesa y se agachó frente a su hijo. «¿Qué quieres comer? Dime lo que sea y lo preparo. Puedo traer cualquier chef del mundo. ¿Pizza? ¿Hamburguesas? ¿Helado? Lo que quieras». Santiago lo miró por primera vez. Sus ojos enormes, vacíos de hambre, pero llenos de algo que Adrián no podía descifrar. «No tengo hambre», dijo el niño, y se bajó de la silla. Adrián se quedó agachado, mirando el espacio donde había estado su hijo. La frustración le quemaba el pecho, no el estómago. Algo más profundo. Renaud carraspeó desde su rincón. «Señor Montero, con todo respeto, he trabajado en los mejores restaurantes del mundo. He cocinado para embajadores, para artistas, para familias reales. Pero su hijo...» Dejó la frase flotando. «¿Qué pasa con mi hijo?» Adrián se levantó de golpe. «No es un problema de cocina. Es un problema de otra cosa». «¿De qué cosa?» Renaud se encogió de hombros. «No soy psicólogo, solo soy chef». Adrián sacó su teléfono y marcó un número. «Patricia, necesito otra niñera. La 4ª renunció ayer». La voz de su asistente sonó cansada al otro lado. «Señor Montero, las agencias ya no quieren enviarnos candidatas. La última dijo que Santiago le tiró un plato de comida. Entonces busca fuera de las agencias. Pon un anuncio. Ofrece el triple del salario normal. Necesito a alguien que haga que ese niño coma. ¿El triple? Lo que sea necesario». Colgó. Miró la cocina. 3 chefs contratados en los últimos meses. 4 niñeras. 2 nutricionistas, un terapeuta infantil que Santiago se negó a mirar. Miles de dólares en comida que terminaba en la basura mientras su hijo se hacía más delgado cada semana. El dinero no estaba resolviendo nada. Pero Adrián Montero solo sabía resolver problemas con dinero. Había construido su empresa desde cero. Inmobiliaria Montero tenía proyectos en toda la capital. Oficinas, centros comerciales, residenciales de lujo. Todo lo que tocaba se convertía en ganancia. Todo, menos su hijo. Desde que Lucía se fue, todo había cambiado. Lucía, su esposa, la madre de Santiago, no había muerto. Se había ido. Un día simplemente dejó una carta sobre la mesa de la cocina y desapareció. «No puedo más», decía la carta. «No con esta vida que elegiste por los 2». Santiago tenía apenas 3 años cuando eso pasó. Lo suficientemente pequeño para no entender. Lo suficientemente grande para sentir el vacío. Y desde entonces, el niño había dejado de comer. No completamente. Mordisqueaba pan cuando nadie lo miraba. Bebía leche tibia si se la dejaban en su mesita de noche. Pero sentarse a la mesa, compartir una comida, comer algo preparado por un extraño, eso se había terminado el mismo día que Lucía se fue por la puerta. Adrián no lo entendía. No podía conectar las 2 cosas. Para él, la comida era combustible y el problema tenía solución técnica. Mejor chef, mejor menú, mejor niñera, más dinero. Pero lo que nadie le decía, porque nadie se atrevía, era que Santiago no rechazaba la comida. Rechazaba la ausencia que había en cada plato. Camila Herrera llegó a la mansión Montero un lunes por la mañana, con una mochila gastada al hombro y un cuaderno viejo apretado contra el pecho. No venía de ninguna agencia. Había visto el anuncio en un tablón comunitario del barrio donde vivía. Se busca niñera, disponibilidad completa,
Experiencia con niños que no comen. Le pareció extraño, específico, casi desesperado. Perfecto. Patricia la recibió en el recibidor de mármol con una expresión que mezclaba esperanza y escepticismo en partes iguales. ¿Camila Herrera? Sí, señora. ¿Tienes experiencia con niños? Cuidé a mis 3 hermanos menores desde que tenía 11 años. Todos comían. Patricia levantó una ceja. Este niño es diferente. Todos los niños son diferentes. Por eso no se les puede tratar igual. Algo en esa respuesta hizo que Patricia la mirara con más atención. Había algo en Camila que no cuadraba con las candidatas anteriores. Las otras habían llegado con currículos, certificados, uniformes impecables. Camila llevaba ropa limpia pero simple, zapatos gastados, y aquel cuaderno viejo que no soltaba. ¿Qué es eso? Patricia señaló el cuaderno. Camila lo apretó un poco más. Algo de mi abuela. Antes de que Patricia pudiera preguntar más, una voz cortó desde la escalera. ¿Es la nueva? Adrián bajaba los escalones de 2 en 2. Traje impecable. Corbata perfecta. Reloj que costaba más que el departamento donde Camila vivía con su madre. La miró de arriba abajo en menos de 2 segundos. La evaluación fue instantánea. Y el veredicto, visible en su cara. ¿Ella? Le preguntó a Patricia como si Camila no estuviera presente. Es la única candidata, señor Montero. ¿La única? Las agencias ya no nos envían personas. Adrián apretó la mandíbula. Miró a Camila otra vez. ¿Tienes título en educación infantil? No. ¿Certificación en nutrición? No. ¿Experiencia profesional documentada? No. Adrián soltó una risa corta, sin humor. Perfecto. Mandamos a los profesionales y nada funcionó, así que ahora vamos a probar con alguien sin ninguna preparación. Patricia se movió incómoda. Quería decir algo, defender a la joven, pero conocía a su jefe. Las opiniones no solicitadas no eran bienvenidas. Camila no se movió, no bajó la mirada. Con todo respeto, señor, los profesionales ven problemas. Yo veo niños. El silencio que siguió fue pesado. Patricia contuvo el aliento. Adrián entrecerró los ojos. ¿Y qué ves en mi hijo sin haberlo conocido? Veo que usted publicó un anuncio pidiendo a alguien que haga comer a un niño. Eso me dice que el problema no es la comida. Adrián parpadeó. 1, 2 veces. Nadie le hablaba así. Ni sus empleados, ni sus socios, ni los chefs que había contratado. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. En ese momento, uno de los ayudantes de cocina pasó por el recibidor llevando una bandeja llena de comida intacta rumbo a la basura. Croquetas perfectas, puré artístico, jugo fresco, todo directo al contenedor. Camila miró la bandeja con una expresión que Adrián no esperaba. No era lástima, era algo parecido al dolor. ¿Eso es lo que le sirvieron a su hijo?, preguntó. El chef Renaud es uno de los mejores del mundo. Adrián respondió a la defensiva. No pregunté quién lo cocinó. Pregunté si eso es lo que le sirvieron a un niño que no quiere comer. Patricia intervino rápidamente. ¿Por qué no le damos una semana de prueba? Si no funciona, no va a funcionar. Adrián cortó. Entonces no pierde nada, Camila dijo. Una semana, sin cobrar. Si Santiago no come, me voy sin que me deba nada. Adrián la estudió. Había aprendido a leer personas en décadas de negociaciones. Buscaba la mentira, el ángulo, la trampa. Pero en los ojos de Camila solo encontró algo que hacía mucho no veía en nadie. Convicción. Una semana, dijo. Y entonces añadió las palabras que lo cambiarían todo. Y le pago el doble de su salario si logra que mi hijo coma una sola cucharada. Se rió mientras lo decía. Una risa que sonaba a apuesta segura. A dinero que nunca tendría que pagar. Patricia se llevó la mano a la frente. Conocía esas apuestas de su jefe. Las hacía cuando estaba absolutamente seguro de ganar. Y cuando perdía, el orgullo herido era peor que el dinero perdido. ¿Quiere que lo ponga por escrito, señor?, Patricia preguntó con intención. No hace falta. Adrián se dio media vuelta. Esto estará resuelto antes del viernes, pero no en la dirección que él imaginaba. Patricia le mostró la casa. 40 habitaciones, jardín con piscina, gimnasio privado, sala de cine, biblioteca, cocina industrial donde Renaud reinaba sobre 3 ayudantes que picaban vegetales con precisión militar. El chef Renaud lleva 2 meses aquí, Patricia explicó mientras caminaban.
Antes de él estuvo el chef Nakamura, especialista en comida japonesa para niños. Hizo figuras con el arroz, esculturas con los vegetales. Santiago no tocó nada. Y antes, la chef Valentina, experta en nutrición pediátrica. Diseñó un plan personalizado con suplementos y preparaciones especiales. Tampoco funcionó. Camila observaba todo en silencio. La cocina brillaba. Los cuchillos estaban perfectamente alineados. Las especias organizadas por color y origen. Todo era impecable. Todo era frío. ¿Y dónde come Santiago?, preguntó. En el comedor principal. Hay una silla especial para él con... No, me refiero a dónde le gusta comer. Patricia frunció el ceño. No entiendo. ¿Dónde se sienta cuando nadie lo obliga? ¿Dónde se esconde cuando tiene hambre y cree que nadie lo ve? Patricia abrió la boca. La cerró. Nadie había hecho esa pregunta antes. No lo sé. Camila asintió como si esa respuesta confirmara exactamente lo que sospechaba. Esa es la pregunta más importante de esta casa. Y nadie la había hecho. ¿Puedo ver su cuarto? La habitación de Santiago era más grande que el departamento entero de Camila. Cama enorme, estantes llenos de juguetes sin abrir, una televisión gigante, un escritorio con materiales de arte que parecían nuevos. Todo comprado, nada tocado. Pero Camila no miraba los juguetes, miraba las esquinas. Detrás de una cortina gruesa, junto a la ventana, había un espacio pequeño, casi invisible. Una manta arrugada en el piso, migajas de pan, un vaso de plástico con restos de leche seca. Ahí estaba, el lugar donde Santiago comía, escondido, en silencio, solo, como un animal asustado que protege su alimento. Camila se agachó y tocó la manta con cuidado. Estaba desgastada, suave de tanto uso. Olía a niño, a soledad, a noches largas. Algo se apretó en su pecho, no por lástima, por reconocimiento. Ella conocía ese escondite. Había tenido uno igual cuando su padre se fue. Un rincón debajo de la mesa de la cocina de su abuela, con una manta vieja, donde comía pan con mantequilla mientras lloraba sin hacer ruido para que nadie la escuchara. Aquí es donde necesito empezar, dijo en voz baja. Patricia la miraba desde la puerta sin comprender. Pero algo en su instinto le dijo que esta joven sin título, sin certificado, sin experiencia documentada, veía algo que todos los profesionales habían pasado por alto. La primera prueba llegó a la hora del almuerzo. Renaud había preparado un menú especial. Croquetas de pollo con forma de dinosaurio, puré de calabaza con un remolino artístico y jugo de manzana en un vaso de cristal con el nombre de Santiago grabado. Santiago se sentó en su silla del comedor. Miró los dinosaurios de pollo. No los tocó. Adrián observaba desde la puerta, con los brazos cruzados, esperando ver el mismo fracaso de siempre. Su expresión decía todo. Ya le dije que no iba a funcionar. Renaud, desde la cocina, espiaba por la ventanilla con los puños apretados. Su orgullo profesional estaba en juego. Camila no se sentó frente a Santiago. No lo presionó. No le dijo, come, ni prueba un bocado, ni está delicioso, ni ninguna de las frases que todos los adultos usaban como si fueran llaves mágicas. Se sentó en el piso, lejos de la mesa, lejos del niño. Abrió su mochila y sacó el cuaderno viejo. Santiago la miró de reojo. Curiosidad. La primera emoción que alguien le veía en semanas. Camila pasó las páginas del cuaderno lentamente. Cada página tenía algo escrito a mano con letra redonda y cuidadosa. Manchas de grasa, salpicaduras secas, dibujos simples al margen, flores, estrellas, caritas sonrientes. Era un objeto vivo, un pedazo de historia familiar que se podía tocar y oler. ¿Qué es eso? La voz de Santiago fue tan suave que casi no se escuchó. Camila levantó la vista como si recién notara que el niño estaba ahí. Es un libro de recetas. De mi abuela Elena. ¿Tu abuela cocinaba? Cocinaba mejor que cualquier persona en el mundo. Pero no tenía una cocina grande ni ingredientes caros. Solo tenía esto. Levantó el cuaderno. Y mucho amor. Santiago bajó de la silla. No se acercó a Camila. Se quedó a medio camino. Como un animal que quiere acercarse pero todavía no confía. ¿Y qué cocinaba? De todo. Pero su especialidad era una sola cosa. ¿Qué cosa? Espaguetis con salsa de tomate. Santiago ladeó la cabeza. Eso es fácil. Eso es lo que todos decían, hasta que la probaban. Silencio. Santiago dio un paso más. Todavía lejos.
pero más cerca. Desde la puerta, Adrián había dejado caer los brazos. Ya no estaban cruzados. Colgaban a los lados de su cuerpo, como si se le hubiera olvidado qué hacer con ellos. Su hijo estaba hablando con una extraña. Su hijo, que no hablaba con nadie, que no miraba a nadie, que no se interesaba en nada. Estaba preguntando sobre espaguetis. Camila cerró el cuaderno. ¿Quieres que te cuente un secreto? Santiago asintió. Mi abuela decía que la comida tiene memoria, que cuando alguien cocina con cariño la comida se acuerda, y cuando la comes, tú también te acuerdas. ¿Acordarse de qué? De que alguien pensó en ti mientras la preparaba. Santiago se quedó quieto, muy quieto, como si estuviera procesando algo enorme en su cabeza pequeña, algo que ningún adulto había sabido decirle. Nadie piensa en mí cuando cocina, dijo. La frase cayó como una piedra en agua profunda, sin ruido, pero las ondas llegaron a todos los rincones de aquella cocina gigante e impecable, donde 3 chefs habían fracasado sin entender por qué. Desde la puerta, Adrián sintió algo romperse dentro de su pecho. No supo qué era, no quiso averiguarlo. Dio media vuelta y se fue. Renaud, detrás de la ventanilla, bajó la mirada hacia sus croquetas de dinosaurio perfectas. Por primera vez en su carrera de 20 años, se sintió completamente inútil. Patricia se secó una lágrima que no esperaba, y se prometió que esa joven no se iría de aquella casa sin una oportunidad real. Y Camila, sentada en el piso con su cuaderno viejo, miró a Santiago con la misma expresión que su abuela Elena le había dado a ella cuando tenía la misma edad y el mismo vacío. «Yo voy a pensar en ti», dijo Camila. «Cada vez que cocine algo, voy a pensar en ti». Santiago no respondió, pero no se fue. Y en ese momento, eso era suficiente. Esa noche, Camila pidió permiso para usar la cocina. Renaud se ofendió. «¿Mi cocina? ¿Usted quiere usar mi cocina? Solo necesito una olla, tomates y pasta». «¿Tomates y pasta?» Renaud pronunció las palabras como si fueran una ofensa personal. «Tengo ingredientes importados de 3 continentes, trufa de Alba, azafrán de Irán, sal del Himalaya. ¿Y usted quiere tomates y pasta?» «Sí». «¿Sabe cuánto cuesta 1 gramo de azafrán iraní?» «No». «¿Sabe cuánto vale la sonrisa de un niño que come?» Renaud se quedó en silencio. Miró a Patricia buscando apoyo. Patricia se encogió de hombros. «Déjela intentar. Esto es ridículo», Renaud murmuró, pero se apartó. Camila abrió su cuaderno en una página específica. La receta estaba escrita con la letra de su abuela. Los bordes de la página estaban oscurecidos por el uso. Manchas de salsa formaban un patrón que parecía un mapa de recuerdos. En el margen, un dibujo de una niña con un delantal demasiado grande. Era Camila a los 7 años. Su abuela la había dibujado mientras cocinaban juntas. No usó nada especial. Tomates, ajo, cebolla, albahaca fresca que encontró olvidada en un rincón del jardín, aceite de oliva, sal común. Ingredientes que costaban menos que el envoltorio de cualquier especia de Renaud. Mientras cocinaba, algo cambió en la cocina. No el olor, no la temperatura, algo invisible. Camila cocinaba despacio, con las manos, no con utensilios profesionales. Aplastaba los tomates con los dedos. Revolvía con una cuchara de madera que había traído en su mochila. Una cuchara con el mango desgastado por décadas de uso. Y cantaba, bajito, casi un susurro con melodía. Una canción que su abuela Elena le cantaba mientras cocinaban juntas en una cocina diminuta que cabía entera en el armario de especias de los Montero. Los ayudantes de Renaud dejaron de picar. Se quedaron mirando. Uno de ellos, Tomás, un joven que llevaba 2 años trabajando en cocinas profesionales sin sentir nada especial, sintió un nudo en la garganta. Le recordó a su madre. Renaud, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, quería burlarse. Quería señalar que la técnica era primitiva, que el corte era irregular, que cualquier estudiante de primer año lo haría mejor. Pero algo lo detuvo. Algo en la manera en que Camila tocaba cada ingrediente como si fuera valioso, como si le agradeciera antes de usarlo. La salsa comenzó a burbujear. El olor se extendió por la cocina como una conversación que todos querían escuchar. Renaud respiró hondo sin querer. Y un recuerdo lo golpeó de la nada. Su madre. Una cocina pequeña en Lyon. Él sentado en un banco demasiado alto con las piernas colgando.
El olor de la salsa de tomate de su madre, antes de las escuelas de cocina, antes de los restaurantes con estrellas, antes de que la técnica reemplazara al sentimiento en cada plato. Tragó saliva, se retiró en silencio. Nadie lo vio limpiarse los ojos con el dorso de la mano. Camila sirvió los espaguetis en un plato hondo simple, no en la vajilla de porcelana de los Montero, en un plato de plástico que había traído en su mochila, uno con bordes redondeados y un pequeño raspón en el centro, el mismo plato donde su abuela le servía cuando era niña. No subió al comedor, subió a la habitación de Santiago. Se sentó en el piso, junto a la cortina, cerca del escondite que había descubierto esa mañana. Dejó el plato a medio metro de la cortina y esperó. 5 minutos, 10, 15. El olor trabajaba solo. Se colaba entre las fibras de la cortina, llenaba el rincón escondido de Santiago con algo que el niño no había sentido en mucho tiempo. Algo casero, algo que olía a alguien que piensa en ti. La cortina se movió, solo un poco. Una mano pequeña apareció por el borde. Dudó. Se retiró. Apareció otra vez. Camila no se movió. No dijo nada. Ni siquiera miró directamente. Mantuvo los ojos en el cuaderno de su abuela, pasando páginas, dándole al niño el espacio que necesitaba. La mano tomó el plato. Lo arrastró detrás de la cortina. Silencio. Y entonces, desde el otro lado de la tela, llegó un sonido que nadie en aquella mansión había escuchado en meses. Santiago comiendo. No un mordisco educado, no una cucharada forzada, comiendo de verdad, con la urgencia de un niño hambriento que por fin encontraba algo que sabía a algo que le faltaba, a hogar, a presencia, a alguien que había pensado en él mientras revolvía la olla. Camila cerró los ojos. Una lágrima silenciosa bajó por su mejilla, no de tristeza, de algo que no tenía nombre pero que su abuela Elena habría reconocido al instante. Misión cumplida. Pero apenas era el comienzo. A la mañana siguiente, Adrián bajó a la cocina esperando encontrar el mismo panorama de siempre. Platos intactos. Fracaso. Confirmación de que tenía razón. Lo que encontró fue a Santiago sentado en el piso de la cocina, junto a Camila, comiendo un pan con mantequilla mientras ella leía en voz alta de su cuaderno viejo. No una receta esta vez. Una nota que su abuela había escrito al margen. La cocina no es un lugar. Es una persona. Encuentra a tu persona y habrás encontrado tu cocina. ¿Qué está pasando aquí? Adrián no supo si estaba preguntando o acusando. Santiago levantó la vista con la boca llena. Pan, mantequilla, migajas en la camiseta, ojos que brillaban de una forma que Adrián no había visto en... no recordaba cuánto tiempo. Estoy desayunando, papá. 3 palabras. Simples. Ordinarias. Pero para Adrián Montero, un hombre que había cerrado contratos multimillonarios sin pestañear, esas 3 palabras lo dejaron sin aire. Está desayunando, repitió, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. Camila se puso de pie, limpiándose las manos en su ropa. Solo pan con mantequilla, señor, nada especial. Llevo meses intentando que coma, y usted logra que desayune con pan con mantequilla. A veces lo especial no está en el ingrediente. Está en quién se sienta contigo mientras lo comes. Adrián quiso responder algo cortante, algo que restableciera su autoridad, su lógica, su forma de ver el mundo donde los problemas se resolvían con dinero y profesionales. Pero miró a su hijo comiendo en el piso de la cocina, sentado junto a una mujer que no tenía título ni certificado, y las palabras no vinieron. Se sirvió café, se sentó en una silla, y por primera vez en meses, desayunó en la misma habitación que su hijo. No juntos. Todavía no, pero en la misma habitación. Y eso ya era más de lo que habían tenido. Los días siguientes establecieron una rutina nueva en la mansión. Camila no usaba la cocina industrial de Renaud. Usaba una esquina, una olla, ingredientes simples y el cuaderno de su abuela. Cada comida era un ritual, no de perfección culinaria, de presencia. Se sentaba con Santiago. Le contaba de dónde venía cada ingrediente. Le mostraba las notas de su abuela, le dejaba tocar la masa, aplastar los tomates, oler la albahaca antes de cortarla. Santiago comía, no mucho al principio, pero cada día un poco más, y algo más importante estaba sucediendo. El niño estaba hablando. ¿Tu abuela te enseñó todo esto? Todo.
Decía que la cocina es el único lugar donde puedes decir te quiero sin hablar. ¿Y por qué no hablar? Camila sonrió. Porque las palabras a veces mienten, pero la comida hecha con amor, nunca. Santiago procesaba estas ideas con la seriedad de quien está descubriendo un idioma nuevo, un idioma que ningún profesional le había enseñado. Renaud observaba desde lejos. Los primeros días, con desdén profesional. Después, con curiosidad creciente. Finalmente, con algo parecido a la admiración que su orgullo no le permitía admitir. Una tarde, mientras Camila picaba cebollas con un cuchillo que apenas cortaba, Renaud se acercó. «Ese cuchillo es una vergüenza», dijo sin saludar. «Funciona. No funciona. Aplasta en vez de cortar. Está destruyendo la fibra del vegetal. Toma». Le extendió uno de sus cuchillos profesionales, acero japonés, afilado como una declaración de principios. «Este sí corta». Camila lo miró. ¿No le molesta que use su cocina? Renaud se encogió de hombros con un gesto que pretendía ser casual, y no lo era. «Me molesta que use un cuchillo malo. Es diferente». Fue el primer gesto de respeto que alguien en aquella casa le mostró sin que ella lo pidiera. Y Camila lo guardó como lo que era, un aliado inesperado en territorio hostil. «Gracias, chef», dijo. «Renaud», corrigió él. «Si vamos a compartir cocina, al menos llámeme por mi nombre». Desde ese día, una alianza silenciosa se formó entre la niñera sin título y el chef con estrellas. No hablaban mucho, no hacía falta. Renaud dejaba ingredientes frescos en la esquina de Camila. Camila le mostraba técnicas simples del cuaderno de su abuela que no estaban en ningún libro de gastronomía. Tomás, el ayudante, los observaba como quien ve a dos mundos encontrarse sin chocar. Pero había algo que Camila no contaba, algo que guardaba como su abuela, guardaba las recetas más valiosas, en silencio, esperando el momento justo. Una noche, después de que todos se fueron, Camila se quedó sola en la cocina limpiando. Renaud entró por sus llaves olvidadas y la encontró mirando una página específica del cuaderno. No una receta, una carta. «¿Qué es eso?», preguntó sin pensar. Después se arrepintió. «Perdón, no es asunto mío». Camila dudó, pero algo en Renaud la hacía confiar. Quizás porque él también cocinaba con el corazón, aunque lo escondiera detrás de la técnica. «Es una carta que mi abuela me escribió antes de irse», dijo. «Me pidió que la leyera cuando encontrara una cocina donde me sintiera en casa». «¿Y ya la encontraste?». Camila miró alrededor. La cocina de los Montero, enorme, fría, con equipos que costaban más que toda la casa de su abuela. «No es la cocina», dijo. «Es quien está en ella». Renaud se sentó frente a ella. «¿Puedo saber qué dice la carta?». «Dice que mi abuela estudió gastronomía, que tuvo una beca completa para una de las mejores escuelas de cocina del país, que la abandonó cuando quedó embarazada de mi madre porque su familia no la apoyó, que pasó toda su vida cocinando en una cocina diminuta, con ingredientes baratos, pero que cada plato que hacía llevaba la técnica que había aprendido antes de que el mundo le diera la espalda». Renaud se quedó inmóvil. «Tu abuela era chef». «Mi abuela era mucho más que eso. Era una mujer que eligió el amor sobre la ambición, y que convirtió esa elección en una forma de vida que salvó a su nieta. Y ahora su nieta está salvando al hijo de un millonario con esas mismas recetas». Camila sonrió. El círculo completo. Renaud miró el cuaderno con ojos nuevos. Las recetas que había considerado simples no eran simples. Eran sofisticadas disfrazadas de humildad. Técnicas profesionales escondidas en instrucciones caseras. Una chef formada que había elegido cocinar con amor en vez de para premios. «Tu abuela», Renaud dijo lentamente, «habría sido mejor chef que yo. Mi abuela habría dicho que no existe mejor ni peor. Solo existe cocinar pensando en alguien o cocinar pensando en uno mismo». Desde esa noche, Renaud trató el cuaderno de la abuela Elena como lo que era, un libro de texto maestro escondido en un cuaderno de recetas familiares. Y su respeto por Camila pasó de la admiración silenciosa a algo parecido a la reverencia. Tomás, el ayudante, notó el cambio. «Chef, ¿por qué ahora lava los platos él mismo?». Renaud lo miró. «Porque aprendí que en esta cocina, lavar platos es tan importante como cocinar. Todo es servicio, todo es cuidado». «¿Le enseñó eso la niñera?». «Me lo enseñó la nieta de una chef que eligió el amor sobre la fama».
Y esa elección creó una cadena que llegó hasta aquí, hasta este niño, hasta esta casa. Tomás no entendió del todo, pero empezó a lavar platos con más cuidado. Y sin saber por qué, la comida que preparaba empezó a saber diferente. Mejor, más real. Los días se convirtieron en semanas. Santiago no solo comía. Ahora esperaba la hora de la comida con la misma emoción con la que otros niños esperaban la hora de jugar. Para él, cocinar era jugar, y comer era el premio. Una tarde, Santiago le preguntó a Camila algo que la tomó por sorpresa. ¿Puedo llevar comida a la escuela? No para mí, para Marcos. ¿Quién es Marcos? Un niño de mi clase. Come solo en el comedor. Nadie se sienta con él. Siempre deja la comida en la bandeja. Camila sintió un escalofrío. La historia se repetía, como un eco que rebota entre las paredes del tiempo. ¿Y qué quieres llevarle? Espaguetis, de la abuela Elena. Pero quiero hacerlos yo. Esa tarde, Santiago cocinó solo por primera vez. Camila lo supervisó desde lejos. Renaud mordía su delantal de ansiedad. Pero el niño aplastó los tomates, cortó la cebolla con un cuchillo pequeño que Renaud le había regalado, revolvió la salsa con la cuchara de madera, y al día siguiente llevó un recipiente a la escuela. Se sentó con Marcos en el comedor. Le ofreció espaguetis, y Marcos comió. La maestra llamó a Adrián esa tarde. «Señor Montero, necesito hablar con usted». ¿Qué hizo Santiago? Hizo llorar a la cocinera de la escuela. Le dijo que la comida no tenía memoria porque nadie la hacía pensando en los niños. La cocinera dice que tiene razón y que quiere conocer a la persona que le enseñó eso a su hijo. Adrián colgó el teléfono. Se quedó mirando la pared de su oficina. Contratos, proyectos, números. Y su hijo estaba cambiando el mundo un plato de espaguetis a la vez. Pero no todo era avance. Esa misma semana, Adrián organizó una cena de negocios en la mansión. Inversionistas importantes, socios potenciales, gente de traje y sonrisa calculada. «Santiago cenará con nosotros», anunció. Camila se tensó. «Señor Montero, todavía no está listo para comer frente a desconocidos. Apenas estamos construyendo su confianza. Es mi hijo. Cenará con nosotros. Necesito que vean que todo está bien. Pero todo no está bien todavía. Está mejorando. Es diferente. Puedo preparar algo que él... Renaud preparará el menú. Necesito que esto se vea profesional». Camila sintió la frustración subirle por la garganta. «No se trata de cómo se ve. Se trata de cómo se siente él». Adrián la miró con esa expresión que reservaba para empleados que cuestionaban sus decisiones. «Le estoy pagando para que mi hijo coma, no para que me diga cómo manejar mis cenas. Todavía no me ha pagado nada. Estoy en semana de prueba, ¿recuerda?» El silencio fue eléctrico. Patricia contuvo el aliento. «La cena es mañana a las 8. Adrián dijo con voz de hielo. «Santiago estará presente. Fin de la discusión». Camila apretó el cuaderno de su abuela contra el pecho. Quiso insistir. Quiso explicar que empujar a Santiago antes de tiempo podía destruir todo lo que habían construido en días de trabajo paciente. Pero reconoció esa mirada en Adrián. Era la misma mirada que su propio padre tenía cuando el orgullo importaba más que la razón. La misma mirada que precedió su partida. Fue su error activo. No insistió. No buscó a Patricia como intermediaria. No pidió ayuda a Renaud para preparar algo que Santiago pudiera comer en la cena. Se quedó callada. Aceptó la derrota antes de pelear. Y lo pagó. La cena fue un desastre. Santiago se sentó en la mesa rodeado de adultos que no conocía. Renaud sirvió su menú de gala. Los inversionistas hablaban de números, proyecciones, márgenes de ganancia. Nadie miraba al niño. Nadie le preguntó cómo estaba. Nadie notó que sus manos temblaban bajo la mesa. Santiago miró el plato frente a él. Langostinos en reducción de algo que olía a desconocido. Hojas verdes decorativas. Una torre de algo cremoso que parecía más escultura que comida. No tocó nada. Adrián lo notó. Le lanzó una mirada desde la cabecera. La mirada del jefe. La del hombre acostumbrado a que las cosas funcionaran cuando él quería. «Come, Santiago». El niño se encogió en su silla. Uno de los inversionistas, Gustavo Paredes, un hombre de voz fuerte y sonrisa de tiburón, se inclinó hacia Santiago. «Vamos, campeón. ¿No te gusta la comida? Esto vale más que mi primer auto». Risa general. Santiago se hundió más en la silla. «Mi hijo a veces es caprichoso».
Adrián dijo con una sonrisa tensa, como si estuviera disculpándose por un defecto de fábrica, por un error en el producto. Otra inversionista, Elena Rivas, añadió su comentario con la autoridad de quien cree que criar hijos es una ciencia que ella domina. Mi sobrina era igual. Le quitamos todos los dulces y en 3 días comía lo que le pusiéramos enfrente. Solo hay que ser firme. Exacto. Gustavo coincidió. Los niños de ahora necesitan disciplina. En mis tiempos nos sentábamos a la mesa y comíamos lo que había, sin discusión. Santiago temblaba. Nadie lo notaba. Nadie excepto Camila, que observaba desde el pasillo con los puños apretados y el corazón roto por haber permitido esto. Y entonces, Santiago hizo lo que todos temían. Empujó el plato, con fuerza. El plato se deslizó por la mesa, chocó con una copa de vino y la copa cayó. El vino se derramó sobre el mantel importado, sobre los documentos que Adrián había preparado para los inversionistas, sobre la imagen perfecta que Adrián había querido proyectar. Silencio absoluto. Las sonrisas se congelaron. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Adrián se levantó. Su cara era una máscara de furia contenida que temblaba en los bordes. Patricia, lleva a Santiago a su cuarto. Ahora. Santiago corrió antes de que nadie lo tocara. Corrió escaleras arriba. Se metió detrás de la cortina de su ventana. Y se hizo una bola en su manta arrugada. Su refugio. Su único lugar seguro en una mansión de 40 habitaciones. Abajo, Adrián improvisaba disculpas con la sonrisa de un hombre que está muriendo por dentro. Renaud limpiaba el desastre con manos de cirujano. Los inversionistas intercambiaban miradas incómodas que decían todo sin palabras. Y Camila subió las escaleras en silencio. Encontró a Santiago donde sabía que estaría, detrás de la cortina, hecho un ovillo, temblando, no de frío, no le dijo nada. Se sentó al otro lado de la cortina, espalda contra espalda, separados por la tela. 2 personas que habían aprendido a esconderse del mundo, conectadas por una cortina y un silencio compartido. Después de un rato, la voz de Santiago llegó como un hilo. ¿Por qué me obliga a comer con gente que no me conoce? Camila pensó antes de responder. Porque te quiere. Pero a veces las personas que te quieren no saben cómo demostrarlo, y hacen cosas que duelen. Mi mamá me quería, y se fue. El aire se detuvo. Camila cerró los ojos. Ahí estaba, la raíz. La herida que ningún chef podía cocinar, que ningún nutricionista podía diagnosticar, que ningún terapeuta podía alcanzar porque Santiago no dejaba que nadie se acercara lo suficiente. Mi papá también se fue, Camila dijo en voz baja, cuando yo tenía tu edad, y yo también dejé de comer. Silencio. La cortina se movió ligeramente. Santiago estaba escuchando con todo su cuerpo. ¿Y qué pasó? Mi abuela Elena me salvó. No con comida especial, ni con chefs, ni con cenas elegantes. Con una olla vieja, tomates del mercado, y su presencia. Se sentaba conmigo, me dejaba llorar, no me obligaba a nada, solo estaba ahí, día tras día, hasta que entendí que no todos se van. ¿Y eso funcionó? Mira. Camila sacó el cuaderno, lo pasó por debajo de la cortina. Abre la primera página. Silencio. Páginas pasando lentamente. Y entonces, hay un dibujo. Es mío. Lo hice cuando tenía tu edad. Mi abuela me dejaba dibujar en su cuaderno de recetas. Decía que los dibujos de un niño eran el mejor ingrediente que podía tener cualquier receta. Santiago pasó más páginas. Hay muchos dibujos. Cada uno es un día que mi abuela me devolvió las ganas de comer. No con comida, con amor, con paciencia, con tiempo. La cortina se abrió. Santiago asomó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos, pero ya no temblaba. Tenía el cuaderno apretado contra el pecho, igual que Camila cuando llegó. ¿Puedo dibujar yo también? ¿En el cuaderno? Camila sintió que el pecho le explotaba. Ese cuaderno era lo más valioso que tenía en el mundo. Lo único que le quedaba de su abuela. Cada página era sagrada. Claro que puedes, dijo sin dudar. Le dio un lápiz. Santiago abrió el cuaderno en una página vacía al final y dibujó algo. Tardó un rato. Se concentraba con la lengua afuera. Cuando terminó, le mostró a Camila. Era un dibujo simple. 2 figuras sentadas en el piso, una grande y una pequeña. Entre ellas, un plato de espaguetis con líneas que parecían vapor saliendo del plato. Debajo, con letra torcida e irregular.
Camila y yo. Esa noche, Camila no durmió. Se quedó sentada en la cocina a oscuras, con el cuaderno abierto en la página del dibujo de Santiago. Las lágrimas caían sobre las páginas viejas, mezclándose con manchas de décadas de cocina y amor. Adrián la encontró ahí a las 3 de la mañana. Había bajado por un vaso de agua. La luz de la cocina estaba apagada, pero la claridad de la luna entraba por el ventanal y dibujaba la silueta de Camila en la silla. ¿Qué hace aquí? Su voz sonó menos dura de lo habitual. Quizás por la hora, quizás por la culpa que no quería admitir, quizás por otra cosa. Camila cerró el cuaderno. No podía dormir. Adrián se sirvió agua. Se sentó frente a ella. La cocina a oscuras creaba un espacio diferente, sin jerarquías, sin uniformes, sin roles. Solo dos personas cansadas en una cocina silenciosa. La cena fue un desastre, dijo Adrián. Sí, debí escucharla. Camila no respondió inmediatamente. Cuando habló, su voz era firme pero sin acusación. Santiago no rechaza la comida, señor Montero. Rechaza comer solo. Rechaza comer sin que nadie piense en él. Rechaza sentarse a una mesa donde nadie lo ve de verdad. Solo ven al hijo del empresario, al niño que debería comportarse, al problema que debería resolverse. Adrián giró el vaso entre sus manos. Yo lo veo. ¿Cuándo fue la última vez que comió con él? No en la misma mesa por obligación. Con él, mirándolo, preguntándole sobre su día, escuchando la respuesta. El silencio respondió por él. Largo, pesado, lleno de verdades que duelen. No sé cómo hacer eso, Adrián admitió. Y la confesión le costó más que cualquier negociación millonaria de su carrera. Cuando Lucía se fue, algo se rompió. No solo en Santiago, en mí. Y no supe cómo arreglarlo. Así que hice lo único que sé hacer. Trabajar. Ganar dinero. Contratar gente que arreglara lo que yo no podía. Nadie puede arreglar eso con dinero, señor Montero. ¿Y con qué se arregla? Con tiempo. Con presencia. Con sentarse en el piso de la cocina a comer pan con mantequilla. Mi abuela me lo enseñó. Y yo puedo, si usted quiere, puedo enseñarle. Adrián la miró en la penumbra. Y por primera vez no vio a una empleada. No vio a una niñera sin título. Vio a alguien que entendía algo que él, con todo su dinero y poder, no había podido comprender en años. Enséñeme, dijo. Fue la primera vez que Adrián Montero le pidió algo a alguien desde una posición que no fuera de autoridad. Fue la primera vez que aceptó que no tenía la respuesta. Y fue, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, el momento en que todo empezó a cambiar de verdad. Los días siguientes fueron una revolución silenciosa. Camila estableció nuevas reglas. No las anunció, las creó con acción. Santiago elegiría qué comer cada día, no de un menú de chef. Del cuaderno de la abuela Elena, alguien cocinaría con Santiago, no para él, con él, manos en la masa, dedos en la salsa. Risa en el proceso. Nada de comedor formal. Comerían donde Santiago se sintiera seguro. Renaud protestó las primeras veces. Estoy desperdiciando mi talento aquí. Gruñó mientras veía a Camila y Santiago aplastar tomates con las manos en su cocina impecable. Salsa salpicaba el mármol. Harina cubría el piso. El caos era absoluto. Pero entonces Santiago se rió. Una carcajada real. De esas que salen del estómago, suben por el pecho y llenan toda la habitación. Renaud se quedó helado. En 2 meses trabajando ahí, nunca había escuchado reír al niño. Nadie en esa casa lo había escuchado reír. ¿Eso es risa?, murmuró Tomás, el ayudante. Eso es lo que llevo 2 meses intentando lograr, respondió Renaud en voz baja. Se acercó despacio. ¿Puedo ayudar? Santiago lo miró con desconfianza. ¿Vas a hacer cosas raras con la comida? No, voy a hacer lo que ella diga, señaló a Camila con una humildad que sus ayudantes jamás le habían visto. Camila le extendió un tomate. Aplástalo. ¿Con las manos? Con las manos. Renaud, chef con formación en las mejores escuelas de Europa, se arremangó la camisa y aplastó un tomate con sus manos. Jugo y semillas le salpicaron la cara, la barba, el orgullo. Santiago se rió más fuerte. Le cayó en la nariz. Efectivamente, Renaud dijo con toda la dignidad que le quedaba, que no era mucha, en la nariz. Y algo se quebró en Renaud también. El profesional se dio paso al ser humano. Se acordó de por qué había empezado a cocinar.
No por las estrellas, no por los premios, por la cara de su madre cuando probaba algo que él había preparado. Desde ese día, Renaud se convirtió en el aliado más inesperado de Camila. Le enseñó técnicas simples para mejorar las recetas de la abuela Elena, sin cambiar su esencia. «Tu abuela era sabia», le dijo una tarde mientras limpiaban juntos la cocina. «Los mejores platos del mundo son los más simples, los que no necesitan esconderse detrás de la técnica». Un día, Patricia encontró a Renaud sentado solo en la cocina, mirando el cuaderno de la abuela Elena que Camila le había prestado. «¿Llorando, chef?» «Tengo alergia», respondió Renaud. «A los sentimientos». Patricia sonrió. «Todos la tenemos en esta casa. Pero parece que nos estamos curando». Adrián observaba estos cambios con una mezcla de asombro y algo que no quería nombrar. Cada tarde, cuando volvía de la oficina, encontraba la cocina hecha un desastre y a su hijo riendo. Antes encontraba la cocina impecable y a su hijo en silencio. El desastre era infinitamente mejor. Pero Adrián aún no participaba. Se quedaba en el umbral, mirando desde fuera, como siempre había hecho, como si la puerta de su propia cocina fuera una frontera que no sabía cruzar. Una tarde, Camila se acercó. Tenía harina en la mejilla y salsa en el delantal. «¿Por qué no entra?» «No sé cocinar». Santiago tampoco sabía. «Mírelo ahora», señaló al niño, que amasaba una bola de masa con concentración absoluta, mientras Renaud le daba instrucciones con paciencia infinita. «Es diferente. Él es un niño. Los niños aprenden rápido. Los adultos también. Solo les cuesta más porque tienen miedo de hacer las cosas mal». Adrián casi sonrió. «Casi. Usted siempre tiene una respuesta para todo». «No siempre. Solo cuando importa». Esa noche, Adrián entró a la cocina. No con traje, con una camiseta vieja que no se ponía desde hacía años. Se veía diferente sin la armadura corporativa. Se veía humano, vulnerable, real. «Quiero aprender a hacer los espaguetis de tu abuela», le dijo a Camila. Santiago lo miró desde el otro lado de la isla con los ojos como platos. «¿Papá va a cocinar?» «Papá va a intentar no quemar la cocina». La risa de Santiago llenó la mansión entera. Resonó por los pasillos vacíos, por las habitaciones sin uso, por los rincones donde el silencio había vivido demasiado tiempo. Camila le enseñó paso a paso. Las manos de Adrián, acostumbradas a firmar contratos y teclear cifras, se sentían torpes con los ingredientes. Aplastó un tomate con demasiada fuerza y se salpicó toda la camisa. Cortó la cebolla y lloró más que cualquiera. «¿Papá está llorando?» Santiago preguntó con preocupación genuina. «Es la cebolla», Adrián dijo, secándose los ojos. «No», Camila corrigió suavemente. «No siempre es la cebolla». Adrián la miró. Y en ese momento, entre lágrimas de cebolla y salsa de tomate, algo cambió entre ellos. No fue un rayo, no fue una revelación dramática, fue algo más sutil, como una semilla que cae en tierra fértil sin hacer ruido. Cocinaron juntos, los tres. Adrián revolvía la salsa con indicaciones de Camila. Santiago ponía la pasta en el agua hirviendo con ayuda de Renaud. La cocina era un caos de risas, instrucciones cruzadas y olor a hogar. Cuando la pasta estuvo lista, Camila la sirvió. Pero esta vez no en el piso, no detrás de la cortina, en la mesa de la cocina, simple, sin mantel importado, sin vajilla de porcelana, sin copas de cristal. «¿Dónde comemos?», Santiago preguntó. «¿Dónde quieres comer?». Santiago miró la mesa. «Aquí». Los tres juntos. Adrián se sentó. Camila se sentó. Santiago se sentó entre ellos. Y comieron. No fue la mejor pasta del mundo. Adrián había puesto demasiada sal. Santiago había dejado caer pasta fuera de la olla. La salsa tenía grumos que ni la abuela Elena habría aprobado. Pero fue la mejor cena que aquella mansión había visto. Santiago comió todo. Hasta la última gota de salsa. Hasta el último espagueti. Y cuando terminó, hizo algo que nadie esperaba. Se levantó, fue hacia Camila y la abrazó. «Gracias», susurró. «La comida se acordaba de mí». Camila lo abrazó de vuelta, con el cuaderno de su abuela en la mesa junto a ellos. Testigo silencioso de otra vida salvada con la receta más antigua del mundo. Presencia. Las semanas pasaron y la transformación de la mansión Montero era visible. Pero no todos estaban contentos con lo que veían. Gustavo Paredes,
El inversionista que había presenciado el incidente de la cena comenzó a hacer comentarios en los círculos sociales que frecuentaba. Montero tiene a una niñera sin título manejando su casa. Deja que su hijo coma en el piso de la cocina como si fuera un animal. Ha perdido el control completamente. Los rumores se multiplicaron. Se deformaron. Se convirtieron en algo más grande y más venenoso con cada repetición. Dicen que la niñera lo manipula. Dicen que el niño está peor que antes. Dicen que Montero ya no está enfocado en los negocios. Los rumores llegaron a oídos de Adrián a través de Patricia. Paredes está hablando con otros inversionistas. Dice que usted no puede manejar ni su propia familia, que cómo va a manejar un proyecto multimillonario. Algunos socios están nerviosos. Adrián sintió la vieja furia subir. La vergüenza. El instinto de controlar, de mostrar fuerza, de demostrar que nadie lo cuestionaba impunemente. Organiza una reunión con Paredes, en la mansión. ¿Para qué? Para mostrarle quién manda en mi casa. Camila se enteró por Renaud, quien a su vez lo escuchó de Tomás, quien lo escuchó de Patricia, quien lo dejó escapar sin querer. Cadena de información doméstica. Y esta vez Camila no se quedó callada. Fue directamente a la oficina de Adrián. Si trae a ese hombre aquí para demostrar algo, va a perder todo lo que hemos ganado con Santiago. Esto no es asunto suyo. Es asunto de Santiago. Y Santiago es asunto mío. Eso fue lo que me contrató para hacer. Usted es la niñera. Y usted es el padre. Actúe como uno en vez de como un empresario que necesita ganar todas las peleas. El silencio fue brutal. Afuera de la oficina, Patricia dejó de respirar. Adrián se levantó de su silla. Su cara era piedra. ¿Quién se cree que es para hablarme así en mi propia casa? Soy la persona que logró que su hijo comiera cuando nadie más pudo. Cuando todos sus chefs importados, y sus nutricionistas certificados, y sus terapeutas con título fracasaron. Eso me da derecho a decirle la verdad. La verdad es que usted trabaja para mí. La verdad es que usted tiene miedo. Miedo de que Paredes tenga razón. Miedo de no ser suficiente para su hijo. Miedo de necesitar ayuda. Y el miedo lo está haciendo tomar decisiones que van a lastimar a Santiago. Otra vez. Adrián la miró. Sus ojos brillaban con algo que no era furia. Era reconocimiento, dolor. La verdad duele más cuando viene de alguien que no te debe nada y que no tiene nada que ganar diciéndola. Salga de mi oficina, dijo. Pero su voz no tenía fuerza. Era la voz de un hombre que sabe que le están diciendo exactamente lo que necesita escuchar y no puede tolerarlo. Camila salió y cometió el error que el orgullo siempre cobra. No buscó otra forma de llegar a él. No pidió ayuda a Patricia ni a Renaud. Se fue a su cuarto y empacó su mochila. Se iba. Si Adrián no quería escuchar, ella no podía obligarlo. Pero tampoco podía quedarse a ver cómo destruía lo que habían construido. Bajó las escaleras con la mochila al hombro. Llegó al recibidor. Puso la mano en la puerta. ¿Camila? Santiago estaba en lo alto de la escalera, en pijama, con el cuaderno de la abuela Elena apretado contra el pecho. ¿Te vas? Esas dos palabras bastaron para romperla. Santiago, todos se van. Su voz era plana, vacía, como si estuviera leyendo un hecho del mundo que no podía cambiar. Mi mamá se fue. Las niñeras se fueron, y ahora tú también te vas. El niño no lloraba, y eso era peor que cualquier llanto, porque significaba que ya se había acostumbrado a las despedidas, que ya no le sorprendían, que ya las esperaba. Camila soltó la mochila, se sentó en el primer escalón, y abrió los brazos. Santiago bajó corriendo, se lanzó contra ella, y entonces sí lloró. Lloró como no había llorado en meses. Lloró todo lo que había contenido desde que su madre se fue. Todo lo que había guardado detrás de la cortina de su ventana, junto a las migajas y la leche seca. Adrián apareció en lo alto de la escalera. Vio a su hijo llorando en los brazos de la niñera que acababa de echar. Vio la mochila en el piso. Vio todo lo que su orgullo estaba a punto de destruir. Otra vez. Y por primera vez en su vida, Adrián Montero bajó corriendo unas escaleras no para llegar a una reunión de negocios. Los tres quedaron sentados en el primer escalón, Santiago entre ellos, llorando pero respirando, temblando pero sostenido, asustado pero acompañado. «No se vaya», Adrián dijo en voz baja mirando a Camila sobre la cabeza de su hijo.
Por favor. No era una orden, no era un contrato, no era una apuesta arrogante, era una súplica, simple, desnuda, humana. No me voy, Camila respondió, pero las cosas tienen que cambiar, lo que sea. No más cenas para impresionar a nadie, no más tratar a Santiago como una imagen que mantener, no más miedo a pedir ayuda, y no más decisiones sobre él sin preguntarle cómo se siente. Adrián asintió. Lo que sea, repitió. Y esta vez, Camila lo creyó. La reunión con Paredes sucedió, pero no como Adrián había planeado. No fue en el comedor formal con vajilla importada y menú de gala. No fue una demostración de poder y control. Fue en la cocina, a las 7 de la tarde, con delantales. Paredes llegó esperando una confrontación profesional. Lo que encontró fue a Adrián Montero sin corbata, con un delantal manchado de salsa, ayudando a su hijo a revolver una olla mientras tarareaba desafinado. ¿Qué es esto? Paredes no podía procesar lo que veía. El empresario más temido del sector inmobiliario aplastando tomates con las manos. Es una broma. Esto es mi casa, Gustavo, y esta es mi familia cenando. Si quieres hablar de negocios, siéntate y come con nosotros. Yo vine a discutir proyecciones financieras, no a... Señor. Santiago se acercó a Paredes con un plato demasiado lleno para sus manos pequeñas. Mi papá y yo hicimos la salsa. ¿Quiere probar? Tiene el ingrediente secreto. ¿Ingrediente secreto? Amor. Santiago dijo con la seriedad de quien revela un dato clasificado. Camila dice que es el ingrediente que no se puede comprar. Paredes miró al niño, luego a Adrián, luego a Camila, que cortaba pan con una sonrisa, luego a Renaud, que servía pasta con un orgullo diferente al que acostumbraba, un orgullo más limpio. Esto es ridículo, Montero. No voy a sentarme a... El plato se va a enfriar, Santiago interrumpió, extendiendo el plato con insistencia. Y la salsa fría no es tan rica. Camila dice que la salsa caliente abraza la pasta. La fría solo la moja. Paredes abrió la boca. La cerró. Un niño le estaba ofreciendo comida con las dos manos. Una sonrisa y una metáfora sobre abrazos y pasta. Negarse habría sido crueldad, y ni Gustavo Paredes era capaz de eso. Se sentó, con rigidez, como si la silla le quemara. Santiago le puso una servilleta en las piernas con la seriedad de un mayordomo profesional. Le pongo más queso si quiere. El queso es la parte que hace que todo esté bien. ¿El queso hace que todo esté bien? Paredes repitió, desconcertado. Sí. Camila dice que hay cosas que no se arreglan con palabras, pero sí con queso. No sé si es verdad, pero funciona. Patricia se tapó la boca para no reír. Renaud le dio la espalda a todos para que nadie viera su sonrisa. Paredes comió un bocado en silencio. Masticó lentamente. Su expresión no cambió. Se limpió la boca con la servilleta que Santiago le había puesto. Y con el tono más profesional que pudo reunir, dijo: La pasta está aceptable. Pero no vine a comer, Montero. Vine a hablar de las consecuencias de tus decisiones. Los socios están preocupados. Tu imagen pública. Mi imagen pública es la de un padre que cocina con su hijo. Adrián respondió sin levantar la voz. Si eso preocupa a alguien, tal vez los preocupados deberían preguntarse por qué. No puedes mezclar la vida personal con los negocios así. No estoy mezclando nada. Estoy eligiendo prioridades. Y mi prioridad es este niño que te está ofreciendo queso rallado. Efectivamente, Santiago estaba frente a Paredes con un plato de queso rallado y la paciencia infinita de quien sabe que su misión es importante. ¿Quiere más? Paredes lo miró, y algo en su armadura se agrietó, porque Santiago lo miraba con la misma expresión que su propia hija tenía cuando era pequeña, y le pedía que la alzara. Antes de que las reuniones, los viajes y los «no puedo ahora, cariño», la convirtieran en una extraña que vivía en el cuarto de al lado. Escucha, Adrián, lo que yo dije en las reuniones fue... Paredes bajó la voz. Fue por preocupación, no por... Fue por miedo, Gustavo. Miedo de que si yo cambiaba, los demás tendrían que cuestionar sus propias elecciones. Porque si Adrián Montero puede sentarse en el piso de la cocina con su hijo, entonces tal vez Gustavo Paredes debería preguntarse cuándo fue la última vez que cenó con su hija. El tenedor de Paredes se detuvo a medio camino de su boca. ¿Cuándo fue? Adrián presionó suavemente. ¿Cuándo fue la última vez que cocinaste algo para ella?
que le preguntaste cómo estuvo su día y escuchaste la respuesta completa, que te sentaste sin el teléfono y la miraste a los ojos. Paredes dejó el tenedor, miró la mesa, una mesa sin mantel importado, sin copas de cristal, sin pretensiones, solo comida, personas y algo que él no había sentido en su propia casa en años. Algo que tenía nombre pero que le costaba pronunciar. «Mi hija no me habla», dijo de repente, como si la frase se le hubiera escapado. «Tiene 16 años y no me habla. Dice que nunca estoy, que cuando estoy, no estoy de verdad». El silencio fue diferente esta vez. No incómodo, compasivo. «¿Cuándo fue la última vez que cocinaste con ella?», Camila preguntó. Paredes la miró. «Nunca. Tal vez es un buen momento para empezar». Paredes no respondió. Terminó su pasta en silencio. Se limpió la boca. Se levantó. Miró a Adrián. «La pasta está buena», dijo. Y en su voz había algo roto que no tenía nada que ver con la comida. Se fue sin hablar de negocios. No hizo más comentarios sobre Adrián Montero. No a nadie. Nunca más. Porque había algo en aquella cocina que el dinero no compraba y que la ambición no podía replicar. Algo que un niño con las manos llenas de salsa le había ofrecido sin pedir nada a cambio. Verdad. Las semanas siguientes transformaron la mansión Montero desde adentro. El jardín, antes perfecto y estéril, ahora tenía un huerto pequeño donde Santiago cultivaba tomates y albahaca con la guía de Camila. La cocina industrial compartía espacio con ollas simples y cucharas de madera. El comedor formal acumulaba polvo, pero el cambio más grande era invisible. Estaba en la forma en que Adrián llegaba cada tarde preguntando «¿Qué cocinamos hoy?», en vez de «¿Ya comió?». Estaba en la forma en que Santiago corría a la puerta cuando escuchaba las llaves de su padre. Estaba en las noches que los tres pasaban en la cocina, cubiertos de harina, riendo de los desastres culinarios de Adrián. Y estaba en la forma en que Adrián miraba a Camila. No fue un momento específico. Fue una acumulación. La forma en que ella trataba a Santiago con una paciencia que él nunca había visto en nadie. La forma en que le decía la verdad sin miedo y sin crueldad. La forma en que convertía ingredientes simples en algo extraordinario. La forma en que había salvado a su hijo sin pedir nada a cambio. Sin ángulo. Sin cálculo. Una noche, después de que Santiago se durmió con el cuaderno de la abuela Elena bajo la almohada, Adrián encontró a Camila en el jardín, junto al huerto. «¿Puedo sentarme?», Camila asintió. Se sentó a su lado entre las plantas de tomate que Santiago había sembrado. Olía a tierra húmeda y albahaca. «Necesito decirle algo», Adrián comenzó. «Si es sobre mi contrato, puede hablar con Patricia». «No es sobre su contrato». Camila lo miró. La luna iluminaba el jardín. Sin traje, sin reloj caro, sin la armadura del millonario, Adrián se veía diferente. Se veía como la persona que quizás siempre había sido debajo de todo lo demás. Alguien que había construido muros tan altos que se había encerrado dentro. «Usted salvó a mi hijo», dijo Adrián. «Pero no solo a él, me salvó a mí también». «Señor Montero». «Adrián, por favor». Camila pausó. «Adrián, cuando usted llegó, esta casa estaba llena de cosas y vacía de todo lo que importa. Tenía chefs, pero no tenía comida de verdad. Tenía empleados, pero no tenía compañía. Tenía un hijo, pero no sabía ser padre. Tenía 40 habitaciones, pero ni una sola donde alguien se sintiera en casa. Usted siempre fue padre. Solo necesitaba recordar cómo. Usted me ayudó a recordar. Y no solo con Santiago». Adrián tragó saliva. Las negociaciones millonarias eran fáciles comparadas con esto. Aquí no había contrato de respaldo. No había cláusula de salida. Solo la verdad desnuda. Hace mucho que no siento lo que estoy sintiendo. Y tengo miedo de decirlo porque cada vez que algo bueno llega a mi vida, encuentro la forma de destruirlo. Camila no habló. Esperó, como esperaba con Santiago. Con paciencia. Sin presión. «Me enamoré de usted», Adrián dijo. Las palabras salieron como salsa de una olla, desbordándose. No del primer día. No de una vez. Fue de a poco. Cada vez que la veía sentada en el piso con Santiago. Cada vez que me decía verdades que nadie se atrevía a decirme. Cada vez que la cocina olía a su abuela y a usted. Me enamoré sin permiso y sin plan. Y no tengo idea de qué hacer con esto. El silencio del jardín era absoluto. Ni el viento se atrevía. «Soy la niñera», Camila dijo. Su voz temblaba. «No me importa».
A la gente le importará. Van a decir que calculé todo, que vine por el dinero, que... La gente también decía que mi hijo nunca comería. Y mire dónde estamos. Camila cerró los ojos. Dentro de ella había una guerra. La parte que se protegía, que conocía la diferencia entre sus mundos, que sabía lo que dirían. Y la parte que había visto a este hombre aplastando tomates con las manos, llorando por cebollas, sentándose en el piso con su hijo por primera vez. No puedo ser un proyecto que usted arregla con dinero, dijo. No quiero arreglarla. Quiero estar con usted, tal como es, con su cuaderno viejo y sus recetas simples y su forma de ver el mundo. Adrián, no tiene que responder ahora. Solo necesitaba que lo supiera. Que no estoy ofreciendo un contrato. Estoy ofreciendo la verdad. Se levantó. Caminó hacia la casa. Se detuvo en la puerta. Ah, y una cosa más. Su semana de prueba terminó hace un mes. Todavía le debo el doble de su salario. A pesar de todo, Camila sonrió. Una sonrisa involuntaria, de esas que nacen antes de que la razón pueda detenerlas. Pero no fue tan simple. Las cosas importantes nunca lo son. Los comentarios llegaron rápido. El mundo exterior fue inclemente. La niñera atrapó al millonario. Calculadora. Llegó sin nada y ahora tiene al hombre comiendo de su mano. La Cenicienta moderna. Pero en la vida real, las Cenicientas tienen un plan. Las palabras llegaron a oídos de Camila a través de una empleada que no tuvo la delicadeza de bajar la voz. Y cada palabra dolió como una quemadura fresca. Porque Camila no era calculadora. Era una mujer que había entrado a esa casa con una mochila gastada y un cuaderno viejo buscando un empleo temporal, no un marido millonario. Se encerró en su cuarto. No bajó a cenar. Santiago la buscó. Tocó la puerta. Camila, ¿no vas a cocinar hoy? Hoy no me siento bien, cariño. ¿Quieres que te cocine yo? La oferta de un niño que meses atrás no comía nada, ofreciendo cocinar para la persona que le enseñó a comer. El ciclo completo. La semilla dando fruto. Camila abrió la puerta. Santiago tenía el cuaderno de la abuela Elena en las manos y una cuchara de madera metida en el bolsillo del pijama. Busqué una receta fácil, dijo. Pan con mantequilla, como el primer día, porque el primer día fue cuando todo empezó a estar bien. Camila se agachó y lo abrazó. Vamos a cocinar, dijo. Bajaron juntos. Adrián los esperaba en la cocina. Había intentado hervir agua solo. El agua se había desbordado. Había intentado tostar pan. El pan estaba carbonizado. La cocina era un pequeño desastre que reflejaba exactamente cuánto necesitaba ayuda. Necesito ayuda, admitió con una sonrisa que combinaba vergüenza y esperanza. Los tres cocinaron. Y mientras Camila revolvía la salsa con la cuchara de madera de su abuela, tomó una decisión. No iba a dejar que la opinión de extraños decidiera su vida. Su abuela Elena había vivido sin importarle lo que dijeran. Había cocinado con amor en una cocina diminuta, sin pedir permiso ni aprobación a nadie. Había criado a Camila con la única receta que realmente importaba, ser auténtica. «Adrián», dijo Camila esa noche, después de que Santiago se durmiera. «¿Sí? Sí. ¿Sí qué?» «Sí a todo, a usted, a esto, a lo que sea que estamos construyendo aquí». Adrián la miró. Y por primera vez en su vida, el hombre que siempre tenía las palabras perfectas para cada negociación, no pudo decir nada. Se acercó. Le tomó las manos. Manos que olían a tomate y ajo y albahaca. Manos que habían salvado a su hijo. Manos que lo habían salvado a él. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. «No me agradezcas. Cocíname algo. Voy a quemar la cocina. No importa. La comida no tiene que ser perfecta. Solo tiene que ser tuya». 6 meses después de que Camila Herrera entró por la puerta de servicio de la mansión Montero, Adrián le pidió matrimonio. No en un restaurante elegante, no con un anillo que costara una fortuna, no frente a cámaras ni invitados importantes. Se lo pidió en la cocina, a las 7 de la mañana, mientras Santiago comía espaguetis para desayunar, porque había decidido que los espaguetis eran apropiados para cualquier hora del día, y nadie había podido convencerlo de lo contrario. Adrián se arrodilló junto a la isla de la cocina, con las manos manchadas de harina porque había estado intentando hacer pan, y dijo las únicas palabras que importaban. «¿Quieres quedarte? No una semana, no un mes, para siempre». Santiago dejó de comer. Miró a su padre arrodillado.
Miró a Camila de pie, y su cara fue un poema de confusión y esperanza. Eso significa que Camila va a ser mi mamá. Eso significa que Camila va a ser parte de nuestra familia. Para siempre, si ella quiere. Camila miró a Adrián, al hombre que había llegado con un traje impecable y una vida vacía. Al hombre que ahora estaba arrodillado en el piso de su cocina con harina en la cara, salsa en la camiseta y el corazón en la mano. Miró a Santiago, al niño que no comía, al niño que ahora cocinaba para otros, al niño que le había dado un hogar mientras ella creía que estaba dándole uno a él. Y miró el cuaderno de su abuela Elena, abierto sobre la encimera en la página del dibujo de Santiago. Dos figuras sentadas juntas con un plato de espaguetis entre ellas. Sí, dijo, me quedo. Santiago saltó de su silla. ¿Camila va a vivir con nosotros para siempre? Para siempre, Adrián confirmó. ¿Y va a cocinar espaguetis siempre? Camila se rió entre lágrimas. Siempre. Entonces es perfecto. La boda fue un mes después. No la planificó un organizador de eventos profesional. La planificó Santiago con la ayuda de Patricia y una lista de requisitos que incluía espaguetis en vez de pastel, cocinar en vez de bailar y delantales en vez de corbatas. El día de la boda, la mansión no tenía decoraciones importadas ni flores exóticas. Tenía guirnaldas hechas por Santiago, mesas simples en el jardín junto al huerto de tomates. Y el olor de la salsa de la abuela Elena, flotando desde la cocina donde Renaud supervisaba con orgullo la receta que una mujer humilde había creado en una cocina diminuta y que ahora alimentaba a una familia entera. Los invitados eran pocos. Patricia, que lloró toda la ceremonia. Renaud y Tomás, que sirvieron la pasta con el mismo cuidado con el que habrían servido en un restaurante con estrellas. La madre de Camila, que no había dejado de llorar desde que su hija la llamó para contarle. Y Paredes, que llegó sin invitación, con una botella de vino y su hija de 16 años que lo acompañaba por primera vez en meses. «Vinimos a cocinar», Paredes dijo. «Mi hija quiere aprender la receta de la abuela». Adrián miró a Camila. Camila sonrió. «Bienvenidos. Hay delantales en la cocina». Camila caminó por el jardín hasta donde Adrián la esperaba junto al huerto de tomates. No llevaba un vestido de diseñador. Llevaba un vestido sencillo que su madre había cosido, con un bolsillo secreto donde guardaba el cuaderno de su abuela. Santiago caminó entre los dos, sosteniendo las manos de ambos. Cuando llegó el momento de los votos, Adrián habló primero. «Camila, llegaste a esta casa sin nada y me enseñaste que yo tenía menos que nada. Tenía dinero, pero no tenía mesa. Tenía chefs, pero no tenía comida. Tenía casa, pero no tenía hogar. Me enseñaste que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Y me enseñaste a ser padre, a ser persona. Y si me das el resto de tu vida, voy a pasar cada día intentando merecer lo que me diste». Camila sacó el cuaderno de su abuela. Lo abrió en la última página, la página del dibujo de Santiago. «Mi abuela Elena decía que la cocina no es un lugar, es una persona. Tenía razón, porque mi cocina eres tú, Adrián, y tú, Santiago. Y esta familia ruidosa y desprolija que cocina mal y ríe fuerte y come espaguetis a las 7 de la mañana. Este cuaderno viejo tiene manchas de salsa de 50 años. Y ahora tiene los dibujos de tu hijo. Y eso lo hace más valioso que cualquier cosa en esta mansión». Santiago tiró de la mano de Camila. «¿Ya son esposos?» «Casi. ¿Puedo decir algo yo?» Todos lo miraron. Santiago se paró muy derecho, muy serio. Antes no comía porque la comida no sabía a nada. Y no sabía a nada porque nadie la hacía pensando en mí. Ahora como todo. Porque mi papá cocina pensando en mí. Y Camila cocina pensando en mí. Y Renaud cocina pensando en mí. Y yo cocino pensando en todos ustedes. Porque la comida tiene memoria. Y yo quiero que se acuerde de nosotros para siempre». El silencio que siguió fue de esos que no necesitan llenarse. Renaud se limpió los ojos con el delantal. Patricia y Pava, la madre de Camila, tuvo que sentarse. Hasta Paredes tragó saliva. Se casaron entre tomates y albahaca, con las manos manchadas de harina y el corazón lleno de algo que ninguna receta del mundo puede enseñar, pero que todas intentan transmitir. Adrián había preparado un discurso para la recepción. Lo escribió durante días. Lo ensayó frente al espejo. Pero cuando llegó el momento, dejó los papeles en la mesa y habló desde el único lugar que importaba. «Hace 6 meses yo era el hombre más rico de esta ciudad
y el padre más pobre del mundo, comenzó. Su voz no era la del empresario. Era la de un hombre parado descalzo sobre su propia verdad. Tenía una mansión con 40 habitaciones, y ninguna donde mi hijo quisiera estar. Tenía 3 chefs, y mi hijo no comía. Tenía todo lo que el dinero puede comprar, y nada de lo que realmente vale. Los invitados escuchaban en silencio. Renaud, de pie junto a la mesa del banquete, se secaba los ojos con el delantal. Entonces llegó una mujer con una mochila vieja y un cuaderno que valía más que todos mis bienes raíces juntos. No tenía título, no tenía certificado, no tenía nada de lo que yo pensaba que importaba. Y me enseñó todo lo que realmente importa. Miró a Camila. Me enseñó que la comida no es combustible, es comunicación. Que cocinar para alguien es decirle que existe, que importa, que alguien pensó en él mientras revolvía la olla. Me enseñó que ser padre no es proveer, es estar presente. No es pagar la mejor escuela, es sentarse en el piso de la cocina a comer pan con mantequilla. Su voz se quebró ligeramente. Respiró. Continuó. Quiero hablar con 2 grupos de personas esta noche. Primero, con los que están solos. Con los niños que comen mirando una pantalla porque nadie se sienta con ellos. Con los que se esconden detrás de una cortina para comer porque aprendieron que nadie viene. Con los que dejaron de tener hambre porque el vacío se volvió normal. Les digo, no se acostumbren. No acepten la ausencia como si fuera parte de la vida. Hay cucharas de madera y cuadernos viejos esperando para encontrarlos. El silencio era total. La madre de Camila lloraba sin hacer ruido. Patricia hipaba contra un pañuelo. Hasta Paredes tenía los ojos brillantes. Y segundo, con los que somos como yo era. Los que creemos que el dinero resuelve todo. Los que contratamos profesionales para hacer lo que deberíamos hacer nosotros mismos. Los que llegamos tarde y preguntamos, ¿ya comió?, en vez de sentarnos a comer. Les digo algo que me dijo una mujer sabia desde un cuaderno viejo. La cocina no es un lugar, es una persona. Si no eres esa persona para tu hijo, ningún chef del mundo puede serlo por ti. Miró a Santiago, que lo observaba con los ojos enormes y la boca abierta, con restos de salsa de tomate en la mejilla. Mi hijo me enseñó que el hambre más grande no se llena con comida sino con presencia. Mi esposa me enseñó que el amor se mide en cucharadas. Y la abuela Elena, a quien nunca conocí, pero a quien debo todo, me enseñó que las recetas más poderosas del mundo no están en ningún restaurante con estrellas. Están en cuadernos viejos, manchados de salsa, guardados con amor por personas que eligieron la familia sobre la fama. Hizo una pausa. Miró a Renaud. Chef, usted dejó su orgullo en la puerta de esta cocina y se convirtió en parte de nuestra familia. Gracias por recordar que la cocina es servicio, no espectáculo. Renaud asintió, incapaz de hablar. Patricia, usted mantuvo esta casa funcionando cuando yo no podía mantenerme funcionando a mí mismo. Gracias por cuidar lo que yo no sabía cuidar. Patricia sonrió entre lágrimas. Y Gustavo, miró a Paredes. Gracias por venir hoy. Y por traer a tu hija. Porque eso me dice que entendiste algo que yo tardé demasiado en entender. El éxito de verdad no se mide en proyectos cerrados. Se mide en cenas compartidas. Paredes bajó la mirada. Su hija le tomó la mano. Por primera vez en público, él no la soltó. Termino con algo que Santiago me dijo la primera vez que cocinamos juntos. Me dijo, papá, la comida se acordaba de mí. Eso me destruyó y me reconstruyó al mismo tiempo. Porque entendí que mi hijo no necesitaba un chef. Necesitaba un padre que se acordara de él mientras cocinaba. Alguien que estuviera ahí, no perfecto, no profesional, solo presente. Se giró hacia Camila. Y tú, mi amor, llegaste con una mochila y un cuaderno y cambiaste absolutamente todo. No porque tuvieras la receta perfecta, sino porque eras la persona perfecta, la persona que se sienta en el piso, la que espera, la que no se va. Nunca te prometí una vida fácil, Camila respondió desde su lugar. Te prometí espaguetis, y los espaguetis están listos. La risa rompió la tensión como una olla que hierve. Santiago fue el primero en correr hacia la mesa de comida. Los demás lo siguieron. Y la fiesta más ruidosa, desprolija y auténtica que aquella mansión había visto, comenzó entre platos de espaguetis y risas de personas que habían encontrado algo más valioso que el lujo. Se habían encontrado unos a otros. La noticia se esparció, no por los medios ni por las redes sociales,
Se esparció como se esparcen las historias que importan, de boca en boca, de cocina en cocina, de corazón en corazón. La niñera que hizo comer al hijo del millonario. La mujer sin título que enseñó a un empresario a ser padre. La receta de una abuela humilde que unió una familia rota. Renaud, inspirado, abrió un pequeño restaurante comunitario en el barrio donde Camila había crecido. El menú tenía 3 opciones, todas del cuaderno de la abuela Elena, todas preparadas con ingredientes simples y el ingrediente que Camila le había enseñado, presencia. La comida más cara que he preparado en mi vida, Renaud le dijo a quien quisiera escuchar. No se compara con un plato de espaguetis hecho por un niño que aprendió a comer de nuevo. Patricia dejó de ser asistente ejecutiva y se convirtió en directora de una fundación que Adrián creó. La fundación se llamaba Cocina Elena, y su misión era simple: llevar comida casera y compañía a niños que comían solos. No nutricionistas, no chefs, personas, voluntarios que se sentaban con los niños, cocinaban con ellos y les preguntaban sobre su día. En el primer año, la fundación atendió a cientos de familias, y los resultados sorprendieron a los expertos. Los niños comían, no porque la comida fuera mejor, porque alguien estaba ahí. Una de las primeras familias atendidas fue la de Marcos, el compañero de Santiago. Su madre trabajaba 3 turnos, y Marcos cenaba solo todas las noches frente a la televisión. Cuando una voluntaria de Cocina Elena empezó a ir a su casa 2 veces por semana para cocinar con él, Marcos cambió. No solo comía más, hablaba más, reía más. Sus notas mejoraron. Su maestra dijo que era otro niño. No es otro niño, corrigió la voluntaria. Es el mismo niño, solo que ahora alguien lo ve. Esa frase se convirtió en el lema de la fundación. El mismo niño, solo que ahora alguien lo ve. Camila la hizo bordar en el delantal de cada voluntario. Paredes, sin que nadie se lo pidiera, financió la apertura de 3 cocinas comunitarias más en barrios necesitados. Su hija fue la primera voluntaria. Iba después de la escuela, se ponía el delantal y cocinaba con niños que no tenían a nadie esperándolos en casa. Me enseñó a cocinar, le dijo Paredes a Adrián una tarde, durante una de las visitas a las cocinas comunitarias. Y mientras cocinábamos, me habló. Por primera vez en años, mi hija me habló de verdad. ¿Y qué te dijo? Que me extrañaba, incluso cuando estaba en la misma casa. Que mi cuerpo estaba presente, pero yo no. Las palabras de un padre arrepentido. Las mismas que Adrián habría dicho si alguien le hubiera preguntado un año atrás. Las mismas que miles de padres dirían si tuvieran el valor de escuchar. ¿Y ahora? Adrián preguntó. Ahora cocino con ella todos los martes. Espaguetis, siempre espaguetis, porque dice que es la receta que le recuerda que las cosas pueden cambiar. Adrián sonrió. La receta de la abuela Elena sigue salvando familias. No es la receta, Paredes dijo. Es lo que hay detrás de la receta. La idea de que alguien piensa en ti mientras cocina. Eso es lo que salva. Renaud, desde su restaurante comunitario, enviaba reportes semanales a Camila. No reportes financieros, reportes humanos. Hoy vino un hombre con su hija. No habían comido juntos en un año. Cuando la niña probó la salsa, dijo que sabía a casa. El hombre lloró. Yo también. Hoy, una abuela trajo a 3 nietos. Cocinamos todos juntos. Los niños aplastaron tomates con las manos como les enseñé. La abuela dijo que le recordaba a cuando ella era joven y cocinaba con su madre. 4 generaciones conectadas por una salsa de tomate. Hoy no vino nadie. Me senté solo en la cocina y cociné la receta de la abuela Elena. Mientras revolvía la salsa, pensé en mi madre en Lyon. La llamé, lloré. Ella también. Me dijo que estaba orgullosa. Es la primera vez que me lo dice en 20 años. Camila leía estos reportes en la cocina de la mansión, con Santiago dormido arriba y Adrián trabajando en su oficina. Y cada reporte le confirmaba lo que su abuela siempre supo, que una receta simple, hecha con amor, puede cambiar el mundo. No de golpe, de a poco, plato a plato, familia a familia, corazón a corazón. Meses después de la boda, un periodista visitó la mansión para hacer un reportaje. Esperaba encontrar la historia de Cenicienta, el lujo, la transformación mágica. Lo que encontró fue a Adrián Montero en la cocina, con un delantal manchado,
intentando replicar una receta del cuaderno de la abuela Elena, mientras Santiago le daba instrucciones como un pequeño chef tiránico. Más albahaca, papá. Ya le puse albahaca. Más. Si le pongo más, va a ser ensalada, no salsa. Camila le pone más. Camila tiene talento. Yo tengo entusiasmo. Camila entró riendo. ¿Están peleando por la albahaca otra vez? Papá no me hace caso. Papá te hace demasiado caso. Por eso tenemos albahaca hasta en los postres. El periodista los observaba. En algún momento dejó de escribir y solo miró. Una familia en una cocina. Simple, real, ruidosa, imperfecta, perfecta. ¿Puedo hacerle una pregunta?, le dijo a Adrián cuando la cena terminó, y Santiago se fue a lavarse las manos con Camila. Depende de la pregunta. ¿Qué cambió realmente? No me diga lo obvio, dígame lo que nadie ve. Adrián se reclinó en la silla. Pensó, no con la rapidez del empresario que siempre tiene la respuesta lista, con la lentitud del padre que ha aprendido a medir las palabras. Un cuaderno viejo, dijo. Un cuaderno con recetas escritas a mano, manchas de salsa de medio siglo y dibujos de una niña que ahora es mi esposa. Ese cuaderno me enseñó que había construido una mansión pero no un hogar, que había llenado la nevera pero no había alimentado a mi hijo, que había ganado millones pero había perdido lo único que importa. ¿Y qué es lo único que importa? Sentarse a comer con alguien que te mira mientras comes, alguien que piensa en ti mientras revuelve la olla, alguien que se queda, no por el dinero, no por la mansión, sino porque estar ahí, contigo, es exactamente donde quiere estar. ¿Algo más? Sí. Aprendí que hay 3 tipos de hambre. El hambre del cuerpo, que se llena con comida. El hambre del orgullo, que se llena con éxito. Y el hambre del alma, que solo se llena con presencia. Mi hijo tenía las 3. Yo solo sabía llenar las 2 primeras. El periodista escribió esa frase. La subrayó 2 veces. ¿Y usted? ¿Qué hambre tenía? La misma que Santiago, solo que yo la escondía detrás de un traje caro y un reloj importado. Última pregunta. Si pudiera volver atrás y decirle algo al Adrián de hace un año, ¿qué le diría? Le diría, siéntate en el piso, come pan con mantequilla y quédate. Eso es todo. Quédate. El reportaje se publicó sin sensacionalismo, sin el ángulo de Cenicienta que todos esperaban. Se tituló La receta que salvó una familia, y tuvo un efecto que nadie anticipó. No se volvió viral por los clics ni por los algoritmos. Se volvió viral porque tocó algo que estaba roto en miles de hogares y que nadie se atrevía a nombrar. En hogares por todo el país, padres que llegaban tarde del trabajo leyeron esa historia, y esa noche entraron a la cocina, no para revisar que todo estuviera listo, para cocinar con sus hijos. Madres que delegaban la alimentación a empleadas se sentaron en el piso de la cocina con sus hijos al día siguiente, a hablar, a escuchar, a estar. Chefs profesionales que habían olvidado por qué empezaron a cocinar, recordaron. No las estrellas, no los premios, la cara de alguien comiendo algo hecho con amor. Niños que comían solos frente a pantallas dejaron de comer solos. Porque alguien leyó un artículo sobre un cuaderno viejo y decidió que era hora de sentarse con ellos. Y en una cocina de una mansión que ya no olía a perfección, sino a hogar, Santiago Montero se sentaba todas las noches entre su padre y Camila, comía espaguetis de la receta de la abuela Elena y pedía repetir. No porque tuviera hambre, porque en cada bocado estaba la presencia de alguien que lo amaba. Y eso era lo único que siempre había necesitado. El cuaderno de la abuela Elena descansaba en la cocina, abierto siempre en la misma página, la página del dibujo de Santiago. Pero el dibujo había cambiado. Ya no eran 2 figuras, eran 3. Un hombre grande con un delantal torcido, una mujer con una cuchara de madera, y un niño entre ellos con la sonrisa más grande que cabía en el papel. Debajo, con letra que mejoraba cada día, Santiago había escrito algo nuevo. Mi familia. La receta perfecta. Debajo, con letra aún más pequeña, había una postdata que Santiago había añadido sin decirle a nadie. Ingredientes. Un papá que aprendió a cocinar. Una Camila que se quedó. Una abuela Elena que vive en el cuaderno. Un Renaud que llora con las cebollas y también sin ellas. Y mucho, mucho amor. Tiempo de cocción. Para siempre. Camila encontró esa postdata una mañana, mientras preparaba el desayuno.
Se sentó en el piso de la cocina y lloró. Adrián la encontró así y se sentó con ella. Santiago bajó corriendo porque escuchó ruidos y se sentó entre los dos. ¿Por qué lloran?, preguntó. Porque somos felices, Camila dijo. ¿Llorar es ser feliz? A veces sí, cuando las lágrimas saben a salsa de tomate. Santiago los abrazó a los dos, y la cocina olió a tomate, a albahaca, a mañanas lentas y a todo lo que importa. Porque nadie podía hacer que el hijo del millonario comiera, hasta que alguien entendió que el hambre más grande no se llena con comida, sino con amor.